sí, a ver, déjenme poner otra vez a ver si voy a grabar. Bueno, entonces siguiendo con la clase, déjenme ver dónde está. Ya, ¿sí ven la pantalla? Sí. Sí, a ver. Bueno, entonces, bueno, aquí ya hice la actualización. Acá en esta cosa. Esta de acá es una presentación que ya tiene su tiempo, que lo hice hace un tiempo para una charla. Pero bueno, como les decía, el grupo M tiene subtipos, ¿verdad? Hasta ahora se han descrito 10 subtipos, que son el A, B, C, D, F, G, H, J, K y L. Y como les decía, si se dan cuenta que faltan las vocales, a excepción de la A. Ahora, eso no quiere decir que no hubieron. Sí, de hecho, al inicio sí. Había subtipo E, subtipo I. ¿Cuál fue el problema? Que con el paso de los años y conforme ha ido evolucionando la tecnología, sobre todo la tecnología molecular, se han hecho estudios moleculares más profundos y a la final se ha llegado a la conclusión de que justamente esos subtipos, tanto el E como el I, realmente no eran subtipos como tal, sino variantes de alguno de los subtipos ya descritos. Entonces, por eso es que se eliminaron. Bueno, y coincidencialmente siempre ha sido con las vocales, no sé, eso ya es algo coincidencial, pero realmente ha sido por eso. ¿Sí? Por eso es que no está ni la E ni la I. Como les decía, creo que hasta hace 2 años solamente había hasta la K, pero ya el año pasado ya se aceptó el subtipo L. Entonces ahora ya son 10. Ahora sí se dan cuenta de que estos son subtipo A, B, C, D. ¿Sí? Esto quiere decir que son los llamados subtipos puros. Es decir, que todo el genoma del virus es de ese subtipo. ¿Sí? Pero como les decía, también puede haber los subtipos recombinantes, ¿verdad? Los subtipos recombinantes son aquellos en los cuales está su parte va a ser subtipo A o subtipo B, o subtipo B con subtipo F o el recombinante que sea. ¿Sí? Hasta el momento se han descrito 48 virus recombinantes. ¿Qué es lo que está escrito aquí? Se llama CRF porque el término técnico es formas recombinantes circulantes. Así es como se llaman los virus recombinantes. Formas recombinantes circulantes. Y hasta el momento se han descrito 48. Y no solamente de 2 subtipos, hay recombinaciones de 2, 3, 4, hasta 5 subtipos diferentes en un mismo virus. Es un mismo virus que tiene segmentos del genoma con partes del subtipo A, partes del subtipo B, partes del C, D, etc. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto a subtipo al grupo M. Es más, si lo complicamos un poco más, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5. O sea, por debajo de esto hay mayor variabilidad, solo que no lo pongo ahí para no hacerlo tan complejo, ¿no? Pero de hecho sí, de hecho ocurre. ¿Sí? Ahora, en cuanto al VIH tipo 2, como les decía, está circunscrito únicamente al continente africano y hasta ahora de ese subtipo, perdón, de ese tipo 2, solamente hay 8 subtipos, el A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Sí? Y se dan cuenta que en este sí hay E. ¿Sí? No es nada del otro mundo. Bueno, y este es un árbol filogenético, ¿sí? Del virus de inmunodeficiencia como tal. ¿Sí? Que lo que hace es demostrar de manera gráfica lo mismo que está puesto acá. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Doctor, una consulta. ¿Qué significa varias URFS? Bueno, no les había mencionado, pero bueno, ya que preguntas. Cuando hablamos de virus recombinantes, hablamos de la recombinación de los genomas virales. Ahora, cuando un virus recombinante se disemina entre la población, o sea, por ejemplo, yo como persona estoy infectado con virus recombinante y ese virus recombinante se empieza a transmitir entre la población y ya circula en una población, hablamos de formas recombinantes circulantes. Es decir, que están ya circulando, diseminados en la población. Pero a veces hay virus recombinantes que no circulan entre la población, sino que circulan o están presentes ya sea en una sola persona o dentro de un mismo grupo de personas. O sea que por lo general son contactos entre sí.
Entonces, quiere decir que ese es un virus que se encuentra presente en un pequeño grupo de personas, pero no está diseminado ni circulado en la población. Entonces, cuando eso ocurre, hablamos de las formas recombinantes únicas. Por eso se llama URF. URF quiere decir formas recombinantes únicas, ¿sí? Que se refiere a virus recombinantes que no están diseminados en la población general, sino que más bien se encuentran circulando en un grupo de personas que tengan contacto epidemiológico entre sí. Que realmente ese es el concepto como tal de forma recombinante única, ¿sí? Y como ven, hay varias formas recombinantes únicas, ¿sí? Varias. Entonces, si ustedes le suman todito eso, o sea, se dan cuenta de la gran diversidad genética que el virus como tal puede tener. Y eso es lo que hace bastante compleja la aparición de una vacuna como tal, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? ¿No preguntas? Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos así. Doctor, yo tengo una pregunta. Cuenta. O sea, tal vez suene algo ilógico, pero es que me gustaría saber por qué el virus del VIH tipo 2 solo se da en el oeste de África. Sí, ¿Por qué solo realmente, allá? sí, bueno, primero tenemos que recordar de que el continente más afectado a nivel mundial por VIH es África, ¿sí? Si nos podemos ver los 35 millones de personas que tienen o que están infectadas con VIH, hablamos que más del 75% de esas personas están en el continente africano, ¿sí? Y dentro del continente africano, la mayoría está en África subsahariana, o sea, la que está por debajo del desierto del Sahara, ¿sí? Ahora, ¿por qué el VIH tipo 2 no se ha extendido a la población general? Parece, porque todavía es una hipótesis, no está totalmente demostrado, parece que hay una cuestión genética y racial que facilita la diseminación, que facilita la replicación del VIH tipo 2 en las personas de raza negra, ¿sí? Por eso es que se distribuye y circula de mayor manera o de mejor manera dentro del continente africano como tal. Si bien es cierto, como les decía, se han detectado casos de VIH tipo 2 en otros países, por lo general no hay circulación autóctona en esos países, sino son personas que se contagiaron en África y que después volvieron a sus países. Sin embargo, a pesar de estar infectados con VIH, realmente no se ha diseminado todavía ese virus en ningún otro país que esté fuera de África. Como te decía, parece ser de que hay una cuestión racial o genética que interviene o juega un papel ahí, que todavía no está totalmente dilucidado o totalmente descrito. Pero parece que el tema va por ahí. Gracias, doctor. Ya, de nada. Doctor, ¿Alguna otra? los antirretrovirales ¿realmente qué hacen? ¿Inhiben a las proteínas de la envoltura del virus o ocupan el receptor de la célula? Bueno, justamente ahorita vamos a ver un video de la replicación del VIH, entonces conforme veamos la replicación, ahí justamente vamos a ir viendo, o ya hablando algo de los antirretrovirales. Justamente ahorita vamos a ver un video de cómo hace el virus para replicarse. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces si no tienen preguntas, entonces vamos a ver el video. Ahora ya no sé cuál es. Ah, creo que es este. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Uy. Ay, espérense. Que no puedo jugar con esto. Bueno, listo. Vamos a ver un pequeño video de cómo hace el virus del VIH para replicarse. ¿Sí?
Bueno, es en términos sencillos, la replicación del VIH es compleja en realidad, porque aparte de todos los pasos que tiene que hacer, también en cada uno de esos pasos tiene genes de activación, genes de regulación, genes de inhibición, que de una u otra manera van a ejercer una acción dentro del proceso general de la replicación, ¿sí? Pero de hecho no es el objetivo tampoco de que ustedes conozcan al detalle todo el proceso de replicación viral, pero por lo menos sí los pasos generales, porque como ustedes saben es importante conocer eso porque a su vez la función práctica de ese conocimiento es saber cómo y en dónde van a funcionar los medicamentos antirretrovirales, ¿sí? Entonces, bueno, voy a ponerles el video ya. Me confirman si escuchan, si no para poner el audio si es que no lo puse. Aunque creo que no tenía uno. Ah, no. The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4 positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has 2 catalytic domains: the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating 2 sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. 2 viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression.
Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal process. Antes de seguir con la acción de los fármacos antirretrovirales, ¿se entendió el proceso de replicación del VIH? La ¿O quieren proteína verlo se de, decide. o quieren verlo de nuevo paso por paso? Sí, De nuevo. de nuevo. Sí. Ya, listo. Siguiendo uno. Bueno, pues vamos viendo. ¿Cuál era? Estoy ok. Sí. Ya vamos a verlo otra vez y vamos viéndolo pasito a pasito, ¿ya? Targeting HIV replication. The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a... Ya. Si recordamos un poquito cuando hablamos de replicación viral, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era el primer paso de la replicación? La adhesión. La adhesión. La adhesión, ¿verdad? ¿Y a la final en qué consistía? Cuando el virus se va a unir a la membrana por los receptores del virus y de la célula. Cuando el virus se unía, ¿verdad?, a la célula a la cual va a infectar, ¿verdad? Y lo hacía mediante un proceso de reconocimiento, proteína de superficie receptor, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso era la adhesión. Ahora, en el caso específico del VIH, por aquí creo que había una, esta bonita. Vamos acá. Step 1 is the... Ya. Este era el virus del VIH, ¿verdad? ¿Sí? Ya habíamos dicho que el virus del VIH tenía dos proteínas de superficie, ¿verdad? La GP41, ¿sí?, y la GP120, ¿verdad? Esas eran las dos proteínas de superficie del virus. Esas dos proteínas del virus van a interactuar con dos receptores que se van a encontrar en las superficies de las células. ¿Sí? El receptor de la proteína GP120 es la molécula CD4. ¿Sí? Entonces, el receptor de las proteínas de superficie del virus GP120 es la molécula CD4. ¿Sí? Pregunta, ¿en dónde nomás hay CD4? ¿Hay molécula CD4? Linfocitos, macrófagos, En monocitos. los linfocitos T, ¿verdad? Muy bien. ¿En cuánto más? Macrófagos por ahí también dijeron, ¿verdad? Así es, muy bien. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? ¿Por qué es importante recordar en dónde nomás hay moléculas CD4? Porque normalmente uno siempre escucha de que el VIH infecta a las células inmunitarias, principalmente el linfocito CD4, ¿verdad? Es lo que uno siempre escucha. Pero no solamente infecta a ese tipo de células. También infecta monocitos, también infecta macrófagos, también infecta células dendríticas. ¿Sí? El VIH va a infectar a toda célula que tenga CD4 en su superficie. ¿Sí? Y lo hace porque justamente el receptor de la GP120 es la molécula CD4. ¿Sí? Ahora, como el VIH tiene dos proteínas de superficie, necesita dos receptores. Entonces, el receptor de la GP120 es el CD4. Ahora, el receptor de la GP41, ¿sí?, es la molécula CCR o la molécula CXCR. No está puesto aquí en el video, pero se los menciono. ¿Sí? El receptor de la GP41 es la molécula CCR o la molécula CXCR. Ahora, normalmente esas moléculas, la CCR o la CXCR, son receptores de las moléculas del ICAM1. O sea, la función normal de esos receptores CCR o CXCR es la de funcionar como receptores del ICAM1. Ahora les pregunto, ¿qué es el ICAM1? ¿Para qué sirve?
¿Para qué sirven las moléculas del ICAM 1? Es de histocompatibilidad, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad. El ICAM 1. Esto sirve para la adherencia de las moléculas. ¿De cuáles moléculas? De cuando ocurre la infección. ¿La infección o la respuesta inflamatoria? La respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, exactamente. Las moléculas del ICAM 1 son moléculas que intervienen durante la respuesta inflamatoria. Esa es la función normal de esas proteínas en la célula. Pero en el caso del VIH, el VIH las utiliza como receptor para su proteína GP41. ¿Sí? Ahora, la GP41 puede utilizar ya sea la CCR o la CXCR. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Ahora, de las dos, la más común es la molécula CCR5. ¿Sí? Ese es el receptor de la GP41 más común. Le sigue en frecuencia el receptor CXCR4. ¿Sí? Es el que le sigue en frecuencia. Entonces, el receptor más frecuente para la molécula GP41, para la proteína de superficie GP41, es la molécula CCR5. ¿Sí? Menos frecuente es el CXCR4. Cualquiera de los dos son las más frecuentes que la GP41 puede utilizar. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Tenemos que cuando el virus del VIH ingresa a nuestro organismo, va a buscar células que tengan en su superficie CD4 o CCR5 o CXCR4, en dependencia. ¿Sí? Entonces, cuando encuentra esas células, el virus infecta a la célula, que es más o menos lo que está representado acá, en el video. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4 positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors, such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. Ahí está un panorama mucho más cercano de la GP120, como ustedes vieron, es esta bolita de aquí, y la GP41, que es este palito acá. Y como ustedes vieron, la GP120 es una proteína totalmente de superficie, porque está en superficie, mientras que la GP41 es una proteína transmembrana. ¿Qué quiere decir transmembrana? Transmembrana quiere decir de que parte de la proteína está inmersa en la membrana, en este caso del virus como tal, ¿no? Y obviamente son estas dos proteínas las que van a interactuar con el CCR5 o CXCR4 y la molécula CD4. ¿Sí? When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. Siempre tienen que recordar que una vez que el GP120 se une a la molécula CD4, la GP120 sufre un cambio conformacional. ¿Sí? Y al sufrir ese cambio conformacional, lo que hace es, o que lo que facilita es, que toda la proteína GP41 se exprese o se exponga, que es lo que está representado acá. ¿Sí? Esta parte, la que está aquí abajo, esa parte estaba escondida, por así decirlo, no estaba expuesta. ¿Sí? En el momento que la GP120 se une al CD4, esta parte que estaba escondida se expresa o se expone. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esta parte? Porque justamente esto es lo que hace, lo que facilita que se inicie el proceso de fusión de la envoltura viral con la membrana celular. ¿Sí? GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes.
The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA. Entonces aquí finalmente lo que ha pasado es que el virus ingresa al interior de la célula, ¿verdad? Que, como en este caso de VIH, por ser virus envuelto, ingresó por fusión, ¿verdad? Fusión de la membrana celular con la envoltura viral. Strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. Como ustedes pueden ver ahí, una vez que el virus ingresa y que la nucleocápside libera el ácido nucleico viral, tenemos al ARN y las enzimas que estaban ligadas a ese ARN se liberan en la célula. Se liberan en la célula. Y lo primero que ocurre es que la reverso transcriptasa viral lo que hace es convertir el RNA del virus, lo convierten en un DNA complementario. ¿Recuerdan que les había dicho al inicio de la clase de que la familia se llama retroviridad? Porque justamente lo que hace es convertir el RNA del virus en un DNA. Y esa función de convertir RNA en DNA se hace gracias a la reverso transcriptasa. Por eso se llama así, reverso transcriptasa, porque va para atrás. ¿Sí? Y eso es lo que está representado acá en esta parte, ¿no? It has 2 catalytic domains: the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Entonces, al final, lo que hace la reverso transcriptasa es, a partir del RNA viral, si se dan cuenta, que forma un DNA complementario. ¿Sí? Ahora, este DNA complementario, que también se lo llama DNA proviral, o provirus de VIH, también se lo conoce con ese nombre, es importante, no solamente para la replicación, sino que también se lo puede utilizar como blanco diagnóstico. Ya vamos a ver un poco más adelante que la detección del DNA proviral es importante porque se utiliza para hacer diagnóstico de infección por VIH en menores de 18 meses. O sea, todo niño menor de 18 meses, para poder saber si tiene o no tiene VIH, se le hace una prueba de PCR para detectar DNA proviral. Este es el DNA que se detecta o que debe detectarse para poder decir si un niño tiene o no tiene VIH, un niño menor de 18 meses. Doctor, ¿y por qué? O sea, ¿por qué se hace esa prueba y no la ELISA o un test rápido del VIH? No sé. ¿Por qué en no se bebé? hace? ¿Por qué en bebé? Ujú. A ver, ahí les hago una pregunta. ¿Sí? Cuando un niño nace, ustedes saben que durante el embarazo la madre le pasa muchas cosas al niño, ¿verdad? A través del cordón umbilical, ¿verdad? Entre todos los nutrientes y todo eso, desde el punto de vista inmunológico, ¿qué le transmite la madre al niño? Sus anticuerpos. Sus anticuerpos, ¿verdad? Le transmite anticuerpos sobre todo IgG, porque la IgM, ustedes saben, no pasa la barrera, ¿verdad? Entonces le transmite anticuerpos IgG. Entonces, si estamos hablando de que este niño, ¿sí? Va a ser hijo de una señora, de una mujer que ya tiene VIH, ¿qué es lo más probable de que la madre le haya pasado al niño a través del cordón umbilical? El virus. El virus, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y los anticuerpos. Y los anticuerpos contra el virus, ¿verdad? Entonces, es probable que haya pasado el virus, pero también anticuerpos contra el virus. Entonces, si a ese recién nacido le hacemos una prueba para detectar anticuerpos contra el VIH, ¿vamos a tener la certeza de que esos anticuerpos son solo del niño? No. No, porque pueden provenir de la madre. Exactamente. Entonces, justamente, debido a que si hacemos una prueba para detectar anticuerpos en un recién nacido, no tenemos forma de saber si esos anticuerpos son de la madre o son del niño, entonces por eso es que no se hacen pruebas serológicas, se hace siempre detección del virus como tal por PCR. Y lo que se detecta es justamente el DNA proviral.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pero doctor, si hay transfusión, o sea, el VIH se transmite también a través de la sangre, ¿no? Y entonces el niño se alimenta por medio del cordón umbilical. No es, o sea, las probabilidades de que el niño tenga el VIH son más altas que bajas. De hecho, no. De hecho, hay todo un programa de prevención de transmisión materno-infantil, de madre a hijo, de VIH. Si tú haces todo lo que tienes que hacer dentro de todo ese programa, las probabilidades de que el niño nazca infectado con VIH son muy bajas. Según también dicen que más es la probabilidad en el momento de que da luz. Por eso es que si da parto natural, hay más probabilidades de que se infecte. De hecho, sí, pero por ejemplo, en países del primer mundo, en donde los programas, este tipo de programas de salud pública funcionan de manera adecuada, incluso pueden dar a luz normal, hacen parto normal. O sea, hay toda una serie de requisitos que hay que cumplir. La madre tiene que tomar terapia antirretroviral, una serie de requisitos que a la final garantizan que el niño no nazca infectado. De hecho, si se cumplen las cosas tal cual, las probabilidades son bastante pequeñas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, no sé quién tiene abierto el micrófono, por favor, para poder seguir. Bueno, sigamos. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating 2 sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome... Como ven, una vez que se ha formado el DNA complementario o DNA proviral, el siguiente paso es la intervención de la integrasa, que como su nombre indica, lo que hace es integrar el genoma del virus, el DNA proviral, en el genoma de la célula. Eso es lo que hace la integrasa. Integra el genoma del virus en el genoma celular. Básicamente eso es lo que hace. Genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into... Una vez que la integrasa integró, valga la redundancia, el genoma viral en el genoma celular, bueno, empieza la replicación como tal. Entonces, como ustedes saben, en la replicación del genoma, pues obviamente se forma nuevo ácido nucleico viral por un lado, y por otro lado, se transcriben y se traducen las proteínas virales, ¿no? O sea, a partir del DNA se forma red de mensajero, esa red de mensajero se traduce y forma proteínas. Ahora, las proteínas que se forman en esta primera parte son grandes cadenas de poliproteínas. O sea, proteínas virales grandotas. Y una vez que se forman esas proteínas virales grandotas, ¿cuál es el siguiente paso? Pues bueno, viene la proteasa. ¿Qué hace la proteasa? La proteasa corta esas proteínas virales grandotas, las corta en proteínas más pequeñas. Y esas proteínas más pequeñas son las que van a formar parte ya de la nueva partícula viral. Por ponerles un ejemplo, una de esas proteínas grandotas que se forman es una proteína llamada GP160. Esa proteína GP160, imagínense que sea esta de aquí, en el momento en que continúa la replicación viral, viene la proteasa y la corta, la escinde en proteínas más pequeñas. Y cuando eso ocurre, la GP160 da origen a la GP120 y a la GP41. Que más o menos es lo que está representado. Smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. 2 viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them. Una vez que se ha producido ese proceso de escisión o de corte de esas proteínas, pues bueno, ya se forma la nueva partícula viral, es decir, ocurre el ensamblaje. Forming the capsid.
This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV. Y ya una vez que se ha ensamblado la nueva partícula viral, pues el virus sale. Y una vez que sale, pues va a infectar otra célula. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿el VIH causa la lisis de la célula? No. No. No produce destrucción celular, no. No produce.